¿Se ha preguntado alguna vez cómo consiguió sobrevivir el pueblo judío durante milenios, haciendo frente a la persecución, el exilio y la adversidad? ¿Cómo una nación nacida en el desierto se convirtió en luz de las naciones? La respuesta está en un viaje épico, marcado por una fe inquebrantable, traiciones sorprendentes y redenciones milagrosas. Todo comenzó con una promesa aparentemente imposible hecha a un hombre sin hijos. Una promesa que cambiaría la historia para siempre. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Abram, más tarde conocido como Abraham. En Génesis 12, Dios le ordenó: «Sal de tu país, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré». Ahora imagina esta escena: un hombre de 75 años, sin hijos, escuchando que se convertiría en el padre de una gran nación. Parece imposible, ¿verdad? Pero Abraham creyó, lo dejó todo y siguió su fe. Pasaron los años y la promesa parecía cada vez más lejana. Abraham y su esposa Sara envejecieron sin tener hijos. Pero Dios es fiel. En el momento señalado, según Génesis 21, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Dios reafirmó su pacto con Abraham, declarando en Génesis 22:17, «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar». Isaac creció y se casó con Rebeca, y juntos tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y aquí es donde la historia se vuelve intensa. Jacob, el hijo menor, recibió la bendición que debía corresponder al primogénito, lo que desencadenó una rivalidad con Esaú que le obligó a huir. En el camino, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, que le reafirmó la promesa hecha a Abraham: «La tierra en la que estás será tuya y de tus descendientes». Génesis 28:13. Jacob pasó 20 años sirviendo a su tío Labán, se casó con Lea y Raquel, y tuvo 12 hijos. Estos 12 hombres se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Sus nombres eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada uno de ellos era portador de un destino y una identidad únicos, moldeando el carácter de las tribus que llegarían a formar una nación. Pero el viaje hasta allí estaría lleno de desafíos, rivalidades y milagros. Pero la historia de las 12 tribus de Israel no estaría completa sin un giro dramático. Entre los hijos de Jacob, José, el penúltimo, desempeñaría un papel crucial en el destino de la familia. Hijo de la amada Raquel, José era el favorito de su padre, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Para colmo, tenía sueños proféticos que indicaban que un día gobernaría sobre ellos. En Génesis 37:6-7, José reveló uno de sus sueños. «Estábamos atando gavillas de trigo en el campo cuando mi gavilla se levantó y se puso derecha, y sus gavillas se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron hacia ella». Este sueño encendió aún más la ira de los hermanos. Movidos por los celos, conspiraron contra él. Un día, cuando José fue al campo a reunirse con ellos, decidieron deshacerse de él de una vez por todas. Al principio pensaron en matarlo, pero acabaron vendiéndolo como esclavo a mercaderes madianitas que lo llevaron a Egipto. Allí, José fue comprado por Potifar, un funcionario del faraón. Incluso como esclavo, Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Sin embargo, fue acusado injustamente por la mujer de Potifar y encarcelado. Aún así, Dios siguió actuando en su vida. En la cárcel, José interpretó los sueños de 2 siervos del faraón, y sus interpretaciones resultaron ser correctas. 2 años más tarde, el propio faraón tuvo sueños inquietantes que nadie pudo descifrar. Fue entonces cuando se acordaron de José y lo llamaron para que interpretara los sueños. Con sabiduría divina,
José explicó que los sueños predecían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Aconsejó al faraón que almacenara alimentos durante los años de abundancia para sobrevivir a la crisis. Impresionado, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, poniéndole al frente de la administración de la nación. Y así fue como este joven hebreo, vendido como esclavo, se convirtió en la segunda persona más poderosa del imperio más fuerte de la época. Cuando llegó el hambre, también golpeó a Canaán, donde vivían Jacob y sus hijos. Desesperados, los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar provisiones, sin saber que se enfrentaban a aquel a quien habían traicionado años antes. En un momento de intensa emoción, José reveló finalmente su identidad. En Génesis 45, 4-5 les dijo: «Yo soy José vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto, pero no os angustiéis, pues fue para preservar la vida por lo que Dios me envió delante de vosotros». José no guardaba rencor. Al contrario, veía todo como parte del plan de Dios. Así que llevó a toda la familia a Egipto, donde vivieron bajo su protección. De este modo, los 12 hijos de Jacob y sus familias se establecieron en Egipto. Lo que comenzó como un pequeño grupo familiar estaba a punto de convertirse en una gran nación. Sin embargo, el escenario cambiaría drásticamente con el paso de los años. Pasaron los años y los descendientes de Jacob prosperaron en Egipto. El pequeño grupo que llegó como una familia se convirtió en un gran pueblo. Pero esta prosperidad no duraría para siempre. Un nuevo faraón ascendió al trono, un gobernante que ni conocía a José ni se preocupaba por su legado. Vio a los israelitas como una amenaza y decidió esclavizarlos. En Éxodo 1, 9-10, el faraón declaró: «Mirad, el pueblo de Israel se ha vuelto demasiado numeroso y fuerte para nosotros. Debemos actuar con astucia, o seguirán creciendo, y en caso de guerra, se unirán a nuestros enemigos». Así comenzó uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. El pueblo fue sometido a trabajos forzados, sufriendo opresión y crueldad. Pero incluso bajo la esclavitud, los israelitas siguieron multiplicándose, frustrando los planes del faraón. Ante esto, el faraón ordenó una medida aún más cruel. Todos los bebés varones debían ser asesinados al nacer. En este contexto de terror nació Moisés, el que sería el libertador de Israel. Para salvarlo, su madre lo metió en una cesta y lo dejó a la deriva en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y, movida a compasión, lo adoptó, criándolo como un príncipe egipcio. Sin embargo, Moisés nunca olvidó sus orígenes. Ya adulto, cuando presenció cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, Moisés intervino y acabó matando al agresor. Temiendo represalias, huyó al desierto de Madián, donde vivió 40 años como pastor. Fue entonces cuando Dios le llamó para una misión extraordinaria. En una zarza ardiente que no se consumía, Dios le dijo en Éxodo 3:7-10, «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. He descendido para liberarlos y conducirlos a una tierra buena y espaciosa. Ahora vete, pues te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas». Moisés dudó, pero Dios le dio señales y le aseguró que estaría con él. Así que regresó a Egipto y, junto con su hermano Aarón, se enfrentó al faraón exigiéndole: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se negó repetidamente, y Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto, mostrando su poder. La última plaga fue la más terrible, la muerte de los primogénitos. Solo se salvaron las casas que tenían sangre de cordero en el dintel de la puerta, lo que dio origen a la Pascua judía. Solo después de esta última plaga permitió el faraón la salida de los israelitas. Pero incluso después de liberarlos,
cambió de opinión y persiguió al pueblo con su ejército. Fue entonces cuando se produjo uno de los milagros más impresionantes de la historia. Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo a los israelitas cruzarlo por tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo el ejército del faraón. Liberados por fin, los israelitas iniciaron su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, el viaje no sería fácil. El cruce del Mar Rojo fue un hito en la historia de Israel, pero el desierto traería nuevos desafíos. A pesar de los milagros que presenciaron, los israelitas pronto empezaron a murmurar contra Moisés, quejándose de la falta de comida y agua. Sin embargo, Dios les proporcionó maná del cielo e hizo brotar agua de la roca, mostrando una vez más su cuidado. En el monte Sinaí, Dios selló su alianza con Israel, dando a Moisés los 10 mandamientos e instrucciones para la vida en comunidad. El pueblo, sin embargo, demostró su inestabilidad espiritual haciendo un becerro de oro, cayendo en la idolatría mientras Moisés aún estaba en la montaña. Este acto de rebelión dio lugar a una severa disciplina, pero Dios renovó su alianza, reafirmando que Israel sería su pueblo elegido. La travesía del desierto debería haber sido corta, pero debido a la falta de fe de los israelitas, Dios les hizo vagar durante 40 años hasta que desapareció la generación que dudaba de él. Solo Josué y Caleb, los únicos que confiaron en la promesa de Dios, pudieron entrar en la tierra prometida. Cuando por fin llegaron a la orilla del río Jordán, Dios repitió el milagro del Mar Rojo. Las aguas se abrieron, permitiendo a los israelitas cruzar a Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, conquistaron ciudades fortificadas como Jericó, cuyos muros se derrumbaron tras 7 días de marcha y toques de trompeta. La tierra se dividió entre las 12 tribus de Israel, cada una de las cuales recibió su porción de acuerdo con la promesa hecha a Abraham. Sin embargo, la unidad de la nación era frágil. Tras la muerte de Josué, los israelitas atravesaron un periodo inestable, conocido como la Era de los Jueces, en el que cayeron repetidamente en la idolatría y fueron oprimidos por naciones enemigas. Solo con la llegada de David, de la tribu de Judá, Israel encontró la estabilidad. David unificó las tribus y estableció Jerusalén como capital. Su hijo, Salomón, construyó el templo de Dios, consolidando a Israel como potencia regional. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2 partes, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El norte estaba dominado por la idolatría y cayó en manos de los asirios. El sur resistió más tiempo, pero acabó exiliado en Babilonia. Aún así, Dios no abandonó a su pueblo. Un remanente regresó a Jerusalén, reconstruyó el templo y mantuvo viva la identidad del pueblo de Israel. La historia de las 12 tribus es una historia de fe, desafíos y promesas cumplidas. A pesar de los altibajos, Dios siempre ha sido fiel. Y hasta el día de hoy, este viaje sigue inspirando a millones de personas, recordándonos que formamos parte de una historia más grande, escrita por el propio Creador.